Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 6 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa, me gustaría decir la frase de hoy, una frase que acuñó ni más ni menos que el mismísimo Albert Einstein. Esfuérzate no para ser un éxito, sino para ser valioso. No basta más que decir que esta ha sido una de las personas más importantes del siglo XX y resulta que ha sido también uno de los físicos más reputados de la historia. Pero incluso esta persona, Albert Einstein, que todos conocemos y sabemos quién es, cuentan que tenía problemas de aprendizaje cuando era pequeño. Incluso algunos decían que sufría dislexia y que también tenía algunas manías como que para ahorrar tiempo por las mañanas solo se ponía trajes grises. Algo que luego copiaron otros genios de hoy en día como Mark Zuckerberg o Steve Jobs, que siempre utilizaban el mismo estilo a la hora de vestir. Y pensamos una cosa, ¿qué sería de Einstein si hubiera nacido ahora? Bueno, vamos a dejarnos de suposiciones y vamos a hablar de e-commerce, que es lo que hemos venido. Ahora sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre segmentación de clientes e identidad líquida. Y realmente, ¿qué nos pasa con esto? Hablamos mucho sobre la experiencia de compra, sobre cómo debe ser un e-commerce, sobre cómo debemos presentar los productos, pero muchas veces no nos molestamos al mismo tiempo en conocer exactamente a nuestro arquetipo de cliente, a ese querido público que nos hace al final tener un negocio sostenible como tu tienda online. Y vamos a ver varios puntos. El primero es de cómo es tu arquetipo de cliente. Tu arquetipo de cliente es cuál es tu público objetivo. Lo primero de todo es cómo lo defines. ¿Qué datos tienes sobre él? Si tienes datos a través de formularios, si tienes información a través de encuestas que haces cuando le mandas un producto y una vez que ha terminado el ciclo de compra y el cliente está satisfecho y han pasado unos días, pues le quieres hacer una encuesta sobre qué opina sobre tu producto, sobre tu tienda. También puedes sacar datos sobre tu arquetipo de cliente en la parte de Analytics. Es un foco de dato importantísimo. Tienes muchísima información que puedes aprovechar y ahí está la información para que puedas empezar a cruzar datos sobre cuál es tu tipo de cliente. Importante saber cuál es tu público potencial y qué tienes que hacer para llegar a ellos. ¿Lo estás haciendo de la forma más fácil? ¿Lo estás haciendo, es decir, si tu público a lo mejor trabaja, es un público que tiene una edad de 18 a 25 años, ¿estás utilizando los canales adecuados para llegar a ellos? ¿Estás utilizando los medios más fáciles con los que ellos trabajan en el día a día? Es decir, ¿son más de correos, son más de WhatsApp, son más de, yo qué sé, pueden ser diferentes canales a la hora de trabajar con ellos? Es importante sobre todo que tengas bien definido cuál es tu arquetipo, que lo tengas definido, que consigas toda la información, que seguro que tienes mucha, pero no te ha dado tiempo a analizarla en su totalidad, para ver cómo puedes trabajar exactamente tu arquetipo de cliente, y a partir de ahí vas a poder trabajar con una dirección mucho más enfocada a la hora de priorizar cosas, cambios en la web, ofrecer productos, ofrecer complementos, bueno, muchísimas cosas que puedes trabajar en este punto. Por otro lado, me gustaría dividir dos tipos de público objetivo al que tú trabajas. Está el clásico buyer persona, pero me gustaría incidir en un punto nuevo, en un grado más, que yo lo llamo el buyer fan. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El buyer persona es tu arquetipo de cliente, la persona típica que tienes tú traqueada, que es la persona que te compra en tu página web, en tu e-commerce, y el buyer fan es aquel que, independientemente de que haya otro tipo de páginas que ofrecen un producto favorito, siempre van a ir contigo, siempre van a ir con tu marca. Son las personas que son
como evangelizadores de tu marca. Son los que están convencidos, están contentos, son fieles a ti y tienen una frecuencia muy importante. Este público, este buyer fan, son los más importantes, son los más valiosos. Entonces tienes que trabajar mucho ese perfil de público para que puedas un poco darle exactamente lo que necesitan y trabajar hacia ellos, porque son los públicos estrella que te van a dar la rentabilidad que necesitas en tu proyecto de comercio electrónico. Entonces, tú al final, ¿qué buscas? ¿Público o buscas evangelizadores de tu marca? Pues al final todos buscamos exactamente. La pregunta es retórica porque la respuesta es obvia. Todos buscamos evangelizadores para que pueda potenciar tu marca, porque el boca a oreja es el mejor sistema para poder hacer crecimiento de fidelidad. Al final todos sabemos que nos fiamos mucho de las opiniones de los demás, de los comentarios de los demás. Siempre estamos buscando experiencias anteriores de otra persona para comprobar cómo es un servicio o un producto, y ese tipo de personas, esos buyer fan que son de tu página, de tu e-commerce, de tu marca, que están todo el día comprando, todo el día hablando bien de ti, cuídalos como oro en paño. Entonces, lo importante al final es cómo convertir esas personas en buyer fans. Esas personas que son de público objetivo, a esos buyer fan. Es como la música. En la música, por ejemplo, pues tienes gente de un determinado grupo de música y le gusta ese grupo de música y son los fans, son los fanáticos, son la gente que va a los conciertos, que compra los discos, que compra ese merchandising. O en el fútbol, esa gente de buyer fan que al final es de un equipo de toda la vida de fútbol, y por mucho que le vaya mal el equipo, no va a cambiar a otro porque vienen mal dadas. Bueno, lo importante para convertir ese público de buyer persona a buyer fan es cuidarlos, es darles ese servicio que quieren, escucharles y ofrecerle ni más ni menos que lo que necesitan. No hace falta agasajarles, no hace falta decir todo que sí, pero sí es importante cuidarles y resolverle los problemas en tiempo y forma cuando les sucede. Eso sí que permite convertir el público en un público normal, un público objetivo, en personas, en buyer fan, que te van a aumentar la frecuencia y van a hablar bien de tu marca. Por otro lado, es importante la parte de la estrategia para crear comunidades. Siempre es importante cuidar tu comunidad, pero es importante que tengas referenciado que la calidad siempre va a estar por encima de la cantidad. Es más importante que tengas una buena base de correos electrónicos, con una buena ratio de apertura, una buena comunidad que interactúe en tus redes sociales, pero sobre todo que tenga engagement. De nada sirve que tengas 100.000 o 200.000 seguidores en tu base de datos, en tus redes sociales, si luego al final no comparten tus contenidos, no comentan, no hablan de ti. Sobre todo lo importante es que puedas crear esa comunidad desde cero, pero enfocándote en esa calidad. ¿Y cómo crear esa comunidad? Pues siempre proporcionando contenido para mantenerla viva, para que genere feedback, para que pueda, digamos, soportar y puedas dar ese valor que la comunidad está buscando de ti. Al final las personas buscan que las marcas compartan los mismos valores, o las empresas compartan los mismos valores que de esa persona, de ese grupo de personas, con lo cual tienes que trabajar muy bien ese contenido para poder mantener viva esa comunidad. Y también tienes que pensar ese sistema de gestión para moderar el feedback. Que te pregunta por redes sociales, le contestas por redes sociales. Que te quiere preguntar por WhatsApp, o a lo mejor es que tú tienes un servicio de atención al cliente por WhatsApp. Establece bien claro los puntos donde puedes informar a ese cliente para que no se sienta, digamos, engañado en el punto de, oye, si das un servicio en WhatsApp, da ese servicio por WhatsApp, aunque sea unas horas, y que esas horas de contestación pues estén bien definidas y sean bien conocidas por parte de tu cliente. Que tu cliente te pregunta por correo, le contestas por correo, pero sobre todo es que tengas en cuenta bien los canales donde puedes dar un buen servicio. No por dar muchos canales vas a dar un mejor servicio o peor, sino que al final es en los canales en los que puedas trabajar, en los que tengas tiempo de trabajarlos, da el mejor servicio en cada uno de ellos. Es mejor tener 2 buenos que 5 malos, porque al final los feedbacks se diluyen y no sabes si estás hablando con uno en redes sociales, hablando uno por WhatsApp o hablando otro por correo, y no sabes quién es quién, ¿vale? Y sobre todo al final
cuando crezcas, cuando generes esa demanda, que es importante que antes de ofrecer el producto ahí a cholón, a cascoporro, a lo bestia, sobre todo que realices escucha activa para poder tener ese buen servicio. Y hay una parte, cuando estamos hablando del tema de ese arquetipo de cliente, de ese tipo de buyer persona al que te diriges, me gustaría hablar sobre un concepto que se llama identidad líquida. ¿Y qué es la identidad líquida? Pues al final que no la misma persona es a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Yo, Javier, no tengo ni las mismas ganas, ni las mismas apetencias, ni las mismas necesidades cuando me levanto por la mañana o dejo a los niños en el colegio, que cuando estoy a las 8 de la tarde tranquilamente sentado en el sofá o estoy, haciendo cosas de casa o trabajando en un proyecto. No tengo las mismas necesidades en ese punto o en ese momento, con lo cual no nos engañemos en que nuestro arquetipo de cliente es siempre el mismo a cualquier hora del día. Incluso tú tienes unas necesidades, unas apetencias para comprar y unas apetencias para no comprar por la noche o por la mañana. Hay gente que le gusta, es como el deporte. Hay gente que le gusta hacer deporte por la mañana y hay gente que le gusta hacer deporte por la tarde. Yo soy de hacer deporte por la mañana. Por la tarde estoy demasiado cansado, no tengo actividad, no tengo mucha fuerza y me gusta hacer las cosas, cumplir un poco los requisitos por la mañana. Así que esto es un poco el concepto de identidad líquida. Tiene esa estrategia reactiva en función del momento en el que te encuentres para ofrecer un determinado producto o servicio en qué canales en el momento adecuado, no solamente por el lugar adecuado, porque al final vas a tener una reacción diferente en un momento o en otro. Esto es igual que cuando mandas una newsletter o un correo electrónico, sabes que si has hecho pruebas, vas a tener distintos resultados a una hora del día, en un día en concreto de la semana o del mes, si estamos a principios o a final. Pues sucede igual con el tema de la hora de ofrecer los productos, porque al final todos somos líquidos a la hora de nuestras necesidades. Hay una pregunta que siempre hablamos de que si el cliente siempre tiene razón. Entonces, ¿realmente tiene razón el cliente a cualquier hora? Yo creo que al final el cliente puede tener razón en algunos casos y en otros no siempre tiene la razón. Y al final hablamos siempre de que hemos tenido clientes tóxicos, clientes no rentables, clientes que te roban tiempo absolutamente y que no te van a dar ningún beneficio, sino que simplemente hay que aguantarles muchas veces. Bueno, lo importante es ser educado y respetuoso, no siempre decir todo que sí, sino entender la situación y comprenderle. A clientes más comprensivos y clientes menos comprensivos. Los clientes que sean comprensivos, pues puedes migrar de un problema a una solución y convertir a esa persona que le ha solucionado un problema en un buyer fan, y a otros clientes que por mucho que le ofrezcas, pues siempre van a pedirte más cosas que a lo mejor tú no eres capaz de dar. Pero bueno, al final lo importante es que tengas siempre conceptualizado que tienes que realizar esa escucha, comprenderle, ponerte la piel del cliente, pero no todo el mundo tiene razón, ¿vale? Y vamos a pasar ahora a la parte de segmentación de clientes. Cuando tú ya has trabajado, has escuchado, has analizado tus clientes a través del data, has visto cuáles son el arquetipo de ese cliente que has trabajado, oye, pues en qué punto se mueve más, cómo se mueve, cómo le gusta relacionarse, cómo le gusta interactuar. Sobre todo, al final tienes que buscar cómo enfocarte en esos clientes adecuados que son los más importantes para tu tienda online. Al final es cuál es la tecnología a la que vas a utilizar para controlar esos clientes. ¿Qué herramientas vas a conseguir o vas a utilizar para conseguir esos patrones, para conseguir esos patrones de usuarios que necesitas para conformar tu arquetipo? Y al final es también, oye, de qué forma hace un ejercicio de cómo vas a personalizar los clústeres de clientes a los que te vas a dirigir, cómo vas a realizar las distintas ofertas, cómo vas a segmentar a tus clientes por el perfil demográfico, si es hombre, mujer, por edad, por los objetivos un poco que busca, comprar por precio, comprar por necesidad, por estilos de vida, una persona que al final puede ser un nómada digital, una persona que no le gusta salir, o que le gusta sociabilizar, o que tiene distintos hobbies,
O vas a segmentar por necesidades propias de los clientes, es decir, vas a ofrecer diferentes soluciones, diferentes servicios, diferentes productos dentro de tu e-commerce y vas a poder trabajarlos. Pues es importante que puedas tener esto claro para poder un poco definir cuáles son tus diferentes target objetivo, cuáles son los diferentes segmentos de clientes y cómo les vas a atacar, les vas a ofrecer de un punto u otro los diferentes productos que tienes. A lo mejor descubres un arquetipo de cliente que trabaja con packs o con suscripciones más que con un producto en sí. Pues al final solucionarle ese dolor que tiene el cliente para que puedas satisfacer su demanda. Y una vez que tengas todo esto claro, una vez que tengas el dato, una vez que hayas establecido los diferentes segmentos de clientes, un poco su estilo de vida, que lo conozcas bien, que sea como un amigo tuyo, conoces bien a tus amigos, conoces bien a tu familia y sabes un poco de qué cojea un poco cada uno o cuáles son los gustos, o sabes, incluso cambias el tono muchas veces cuando hablas con una persona con otra, ¿no os pasa? A veces hay momentos en los que hablas de una forma más alegre o una forma más confiada o una forma como más a la defensiva, pero de un modo, digamos, así, sin pensarlo, inconscientemente. Y esto al final, pues también tienes que pensar un poco que tu arquetipo de cliente, a la forma de hablar, tienes que hablarle de un determinado modo. Y una vez que tienes eso, pues trabaja en ese arquetipo. ¿Cómo es tu comprador? Pues tiene una edad, a lo mejor, por ejemplo, vamos a pensar, incluso ponle un nombre. Busca un nombre incluso seguro que dentro de tu comunidad, dentro de tu entorno, tienes un tipo de persona que puede un poco definir esos diferentes arquetipos de clientes y ponle una cara, de tal forma que te sea fácil a la hora de personalizar y a la hora de poder segmentarlo, de poder tenerlo en la cabeza. Pues mira, esta persona, este arquetipo de cliente se va a llamar Laura, tiene alrededor de 40 años, vive en núcleos urbanos grandes como Madrid y Barcelona. Puede ser un fan de música como de AC/DC, de Rosalía, de Rauw Alejandro, de U2, puede ser de diferentes opciones, pero lo tienes un poco, ¿no? En función de esos gustos y en función del dato que has podido un poco coger. Y luego a partir de ahí empiezas ya a trabajar ese arquetipo, ese diseño. Le gusta comprar en tiendas online, le gusta el vino y las mascotas, específicamente más los perros y los gatos, no le gustan los lagartos, le gustan los libros, le gusta ver series y le gusta ir de compras. Y esta persona a lo mejor no le gusta el iPhone y es más de Android, con lo cual le gusta más tener más libertad y no tener un entorno cerrado. Bueno, pues al final lo que tienes es todos esos datos recopilados, trabajas con ellos y lo puedes dejar un poco definido, con lo cual esto es un poco la historia, un poco el camino que es recomendable seguir a la hora de trabajar ese arquetipo que al final, que muchas veces no nos da tiempo en pensarlo, en trabajarlo, porque estamos con el día a día que nos come y sobre todo que al final no nos da tiempo a dejarlo definido y es clave, importante y súper necesario para poder hacer crecer tu e-commerce. Así que ya sabes, deberás detenerte a pensar un poco cuál es tu cliente y si estás ofreciendo lo que tu cliente quiere en tiempo y forma. Lo más importante, contrasta con datos todo lo que puedas hacer, lo que vayas a medir, para que luego contrastar los resultados con los cambios que vayas a realizar. Al final, mide y vencerás. Y con esto llegamos al final. Y gracias por llegar aquí, gracias por escuchar el podcast, gracias por estar hasta el final. Si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online y quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, que me da igual que sea Google Podcast, que me da igual que sea Apple, que me da igual que sea iVoox, la que quieras, yo os estaré infinitamente agradecido. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!